ocurría con la economía, y con esto termino, en cada uno de esos dos casos, o sea, con un triunfo del oficialismo o con un triunfo de la oposición. Hay dos claves para tratar de contestar qué podría pasar en la Argentina, pregunta que obviamente no es fácil de responder. El primero es la cuestión de la gobernabilidad y el segundo la cuestión de la estabilización, es decir, de un combate frontal decidido a la inflación, es decir, de terminar de aceptar que la inflación sí es un problema, que sería muy raro pensar que estén equivocados los 185 países del mundo que se esfuerzan por tener inflaciones menores al 20%, o los 160 países del mundo que tienen inflaciones menores al 10% y que nosotros, digamos, estuviéramos en lo correcto. O sea que este es un tema crucial. Gobernabilidad y estabilización. La gobernabilidad en la Argentina siempre es difícil. En ese sentido yo creo que es más difícil que en Uruguay, más difícil que en Brasil, más difícil que en Chile, digamos. La naturaleza del conflicto social y de la puja por la distribución del ingreso en la Argentina siempre es mucho más acentuada. Ninguno de estos tres países que mencionamos han tenido históricamente un movimiento con el peronismo que viene durando ya 65 años, ¿no es cierto?, y con plena vigencia, ¿no es cierto?, y que procura de manera muy distinta y con muchas variantes, pero siempre tiene un costado fuertemente social. Entonces, la gobernabilidad en la Argentina siempre es más difícil y más problemática. Y yo creo que ahí hay dos situaciones bien distintas, ¿no? Un triunfo oficialista a mí me parece que da más gobernabilidad, precisamente por la mayor proximidad que tiene el oficialismo respecto de los sindicatos y de algunos de los movimientos sociales, no de todos, porque ya ha habido varios movimientos sociales que se han ido pasando a la oposición, ¿no es cierto? Entonces, hay más chances de gobernabilidad con un gobierno oficialista. En cambio, yo creo que es menos probable que se encare decididamente el tema de la estabilidad. Y a mí esto es lo que me preocupa. Esto es lo que me preocupa porque sería un escenario complejo. Cuando se habla de la inflación benigna, que yo les decía antes, se dice, bueno, mirá, la Argentina no le fue tan mal. Del 45 al 74, Argentina tuvo 30 años en los que convivió en promedio con una inflación del 1% anual. Había movimientos, pero a partir del 75 ya pasamos un escalón arriba y estuvimos 14 años con más del 100% de inflación. Entonces la gente dice, mirá, digamos, los que piensan esto dicen, Argentina pudo vivir, no está tan malo. Lo que no dicen es lo siguiente. En ese periodo del 45 al 74 hubo 4 planes de estabilización. 2 de ellos hechos por Perón, fíjense. 1952, hecho por Perón con Gómez Morales. 59, Alzogaray con Frondizi. 67, Krieger-Rabacena con Onganía. Y 73, Helvar con Perón. Si esos planes de estabilización no se hubieran hecho, la Argentina hubiera superado el 100% mucho antes, ¿me explico? Fue posible mantener eso porque había planes de estabilización cada 4 o 5 años. De lo contrario, la Argentina se hubiera ido para... Entonces, hay una falacia en la teoría de que la inflación benigna y que se pudo vivir 30 años porque pudo ocurrir eso por los 4 planes. Y fíjense que en las 4 ocasiones, si bien hubo planes mejores y planes peores, pero en todos los casos se bajó la inflación 2 años y al tercero volvió a subir. O sea, por la misma razón de que Argentina es un país con un problema de gobernabilidad, es un país al cual le cuesta derrotar la inflación y por eso la inflación es peligrosa. Entonces, si gana la oposición tenemos la otra cara de la moneda. Yo creo que va a haber muchas más chances de que se encare a fondo el tema de la inflación. Lo que declaran ya mismo los candidatos opositores es bastante evidente al respecto. Mismo la designación del vicepresidente, el candidato a vicepresidente que ha hecho Alfonsín, no marcha en esa dirección. Pero a su vez aparece el fantasma de la gobernabilidad, ¿no? Unido al hecho, a esta leyenda argentina,
que en parte la realidad la afianza, de que el único que puede gobernar el país es el peronismo, que los gobiernos radicales no pueden terminar su mandato, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente estamos en una mala situación, porque en un escenario o en el otro tenemos un problema. En un caso podemos tener un problema de gobernabilidad, en el otro caso podemos tener un problema con la estabilización, ¿no? Cabría la posibilidad de que un triunfo oficialista lo encararan. Realmente a mí a veces me cuesta creer, les digo la verdad, me cuesta entender más que creer cómo es que el gobierno se ha metido de manera innecesaria en este lío de la inflación, porque es de manera completamente innecesaria. Empezando por el asunto del INDEC, ¿no es cierto? No es una tarea imposible hacer un plan de estabilización. Hay muchos países que lo han hecho y que han bajado la inflación sin caer en una recesión, porque un poco se trata de vender la sensación de que si vas a pelear contra la inflación, necesariamente vas a ir a una recesión. Yo creo que hay márgenes de maniobra y, bueno, dado que los hay, aún podría ocurrir que un triunfo oficialista decidiera encarar el tema de la inflación, pero implicaría un cambio de discurso, me explico, implicaría un cambio de discurso porque para hacer un plan de estabilización hay que hacerlo de manera explícita. Yo no lo puedo hacer de manera como haciéndome el distraído, porque lo que hay que cambiarle es la cabeza de la gente. Lo principal para que un plan de estabilización sea exitoso es cambiarle la cabeza de la gente. ¿Qué quiere decir cambiar la cabeza de la gente? Que por algunos hechos que ocurran, la gente empiece a aceptar que la inflación empezó a bajar. En el momento en que la gente cree que la inflación empieza a bajar, va a ahorrar un poco más, los que invierten se van a animar a invertir un poco más y viene el círculo virtuoso. Entonces, para hacer un plan exitoso tengo que anunciarlo, tengo que ponerlo de manifiesto, no lo puedo hacer jugando al distraído. En fin, esto es todo lo que tenía para decirles y con todo gusto quedo a disposición de ustedes por las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Muy bien, aquellos que quieran hacer alguna pregunta al licenciado, por favor levanten la mano y le acercamos un micrófono. Allá en el fondo del auditorio tenemos una pregunta. Buenas tardes, Luis. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. La consulta es, ¿cómo afectará la demanda externa a la inflación en Argentina? Y esto cuando hay un crecimiento de demanda y de inflacionario también, ¿cómo será posible sostener estos reclamos salariales que tanto nos afectan en las empresas? Gracias. Sí, hay un cierto conflicto entre la demanda externa y la inflación, sobre todo en los mercados agroalimentarios y puede ser del petróleo también, o sea que puede haber un impacto de inflación importada, ¿no? Eso es muy difícil de pronosticar porque depende mucho de la digamos, está aumentando mucho la productividad agrícola, entonces lo que uno puede estar seguro es que las cantidades demandadas de alimentos, por ejemplo, de petróleo, de minerales, van a aumentar. Ahora, el aumento de los precios o no depende de otros factores, o sea que no hay que tomar como fatal que vamos a tener una inflación importada. De cualquier manera, yo creo que la pregunta va en la dirección correcta porque es un poquito más probable que haya inflación importada y no que haya deflación importada, ¿no? Y, bueno, eso evidentemente complica la negociación salarial, es un factor que se añade, porque si encima yo estoy fabricando inflación domésticamente, pero si encima tengo un poquito de inflación importada, se complica más. Por eso yo creo que un plan de estabilización exitoso en la Argentina va a tener que tener un componente heterodoxo, que es, o sea, por supuesto tener una política monetaria más prudente, una política fiscal más prudente, pero también algún tipo de acuerdo de precios y salarios, por lo menos por un tiempo, porque de lo contrario es muy difícil de manejar una situación de esta naturaleza, ¿no? O sea que creo que esa inercia inflacionaria, el modo de manejarla es a través de un acuerdo, ¿no? Como ha habido algunas experiencias exitosas en países como Israel, por ejemplo, que han logrado
un plan con este componente heterodoxo, o sea, no confiando exclusivamente en la fuerza del mercado. Está claro el punto.